Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy continúo leyéndoles esta gran obra llamada Tiempos difíciles de Charles Dickens. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 13. El derrumbe. Los basureros nacionales se habían desbandado momentáneamente, después de mantener entre ellos infinidad de pequeñas y ruidosas escaramuzas, y el señor Gradgrind se encontraba en su casa pasando las vacaciones. En aquel momento estaba escribiendo en su habitación, la del reloj mortalmente estadístico, atareado sin duda en demostrar algo. Quizás su empeño principal estribaba en demostrar que el buen samaritano era un mal economista. El estrépito de la lluvia no le distraía mucho en sus pensamientos, pero llamó su atención lo suficiente para hacer que levantase varias veces la cabeza, como si estuviese reconviniendo a los elementos. En un momento en que el trueno resonó con gran fuerza, el señor Gradgrind miró hacia Coketown, porque se le ocurrió que quizá cayese un rayo sobre alguna de sus altas chimeneas. Se oían a lo lejos los retumbos del trueno, caía la lluvia como un diluvio, y en ese instante se abrió la puerta del cuarto del señor Gradgrind. Este se ladeó para mirar por un lado de la lámpara que tenía por encima de la mesa y vio con asombro a su hija mayor. «Luisa». «Padre, necesito hablarle». «¿Qué te pasa? ¿Qué aspecto más extraño tienes, Dios santo?», exclamó el señor Gradgrind cada vez más asombrado. «¿Y has venido aguantando esta tormenta?». Luisa se llevó las manos a sus ropas como si no se hubiese dado cuenta hasta entonces. «Sí». A continuación se descubrió la cabeza, y dejando caer al desgaire el manto y la capucha, se quedó mirando a su padre, tan pálida, tan desmelenada, tan retadora y tan desesperada que inspiró miedo al señor Gradgrind. «¿Qué te pasa? Te conjuro, Luisa, que me digas lo que te pasa». Ella se dejó caer en una silla delante de su padre y apoyó la mano helada en su brazo. «Padre, usted ha sido quien me ha educado desde la cuna». «Así es, Luisa». «Maldita sea la hora en que nací para un destino semejante». El señor Gradgrind la miró, entre perplejo y asustado, repitiendo de un modo automático: «¿Qué maldices la hora? ¿Qué maldices la hora?». «¿Cómo pudo usted darme la vida y despojarme de todos los dones inapreciables que la distinguen de un estado de muerte consciente? ¿Dónde han quedado los adornos de mi alma? ¿Dónde los sentimientos de mi corazón? ¿Qué ha hecho, Padre mío? ¿Qué ha hecho del jardín que debió florecer en mí en medio de la gran soledad de este mundo?» Luisa se golpeó con ambas manos el pecho. «Si hubiese estado aquí dentro ese jardín, tan solo sus cenizas me habrían bastado para salvarme del vacío en que se hunde toda mi vida. No quise nunca decírselo, pero recuerda, padre, la última vez que usted y yo hablamos en esta habitación». Lo tomaron tan de sorpresa estas palabras que a duras penas logró contestar: «Sí, Luisa». «Si hubiese encontrado en usted un poco de ayuda, esto que ahora sube a mis labios habría subido entonces a ellos. No le he hecho nada en cara. Lo que jamás cultivó en mí no lo ha cultivado tampoco en usted mismo. Pero si todo lo que hubo hecho hace mucho tiempo, o si no se hubiera cuidado de mí, cuánto mejor y más dichosa sería yo hoy». Al escuchar esto, aquel hombre que tanto se había preocupado de su hija apoyó la cabeza sobre su mano y dejó escapar un gemido ruidoso. «Padre, si la última vez que estuvimos aquí de conversación hubiera sabido lo que yo misma temía y contra lo que yo luchaba, porque mi principal tarea desde mi infancia ha sido luchar contra todos los impulsos que brotaban en mi corazón, si hubiera sabido que dentro del mío dormían sensibilidades, afectos, flaquezas que bien cultivadas se habrían convertido en una fuerza y que contravienen todos los cálculos hechos por el hombre
y escapan a sus fórmulas aritméticas igual que su creador, ¿me habría entregado a ese hombre al que ahora estoy bien segura de que odio? Él le contestó: No, pobre hija mía, no. ¿Me habría condenado jamás al frío y a la esterilidad que me han endurecido el alma y me la han envenenado? ¿Me habría despojado sin beneficio alguno para nadie y únicamente para la mayor desolación de este mundo, de la parte inmaterial de mi vida, de la primavera y el verano de mi ilusión, de lo que constituía mi refugio para esquivar lo que hay de sórdido y de malo en el mundo que me rodea, de lo que hubiera sido la escuela en que habría aprendido a ser más humilde y más cordial con los demás, y a esforzarme por mejorarlos dentro de mi reducida esfera? Claro que no, Luisa, claro que no. Pues bien, padre, si yo hubiera sido ciega, si hubiese tenido que buscar mi camino a tientas, pero hubiese gozado de libertad, conociendo exactamente las formas y superficies de las cosas, para ejercitar hasta cierto punto mi imaginación con respecto a ellas, hoy sería 1.000.000 de veces más sabia, más feliz, más cariñosa, más satisfecha, más inocente y humana en todos los aspectos de lo que soy, teniendo estos ojos míos para ver. Y ahora, escuche lo que he venido a decirle. El señor Gradgrind se adelantó a sostenerla con su brazo. Luisa se levantó al mismo tiempo y ambos permanecieron en pie, cerca el uno del otro. Ella con una mano puesta en el hombro de su padre, mirándole fijamente a la cara. Crecí, padre mío, poseída de un hambre y de una sed que no se han visto apagadas ni un solo instante, con un ardiente impulso que me llevaba hacia alguna región en que las reglas, los números y las definiciones no reinasen como señores absolutos. Crecí, y cada pulgada de mi camino me costó una batalla. Nunca supe, hija mía, que fueras desdichada. Pues yo, padre, lo supe siempre. En esta contienda he llegado casi a expulsar y aplastar lo mejor de mí misma, convirtiéndolo de ángel en demonio. Las cosas que he aprendido me han dejado en la duda, en la incredulidad, en el desdén, lamentando haberlas perdido. Mi único y triste recurso ha sido pensar que la vida se pasa pronto, y que nada en ella merece el dolor y la preocupación de una lucha. «Con lo joven que eres, Luisa», exclamó el señor Gradgrind con acento compasivo. «¿Con lo joven que soy? ¿Así las cosas, padre? Me propuso un marido. Le estoy mostrando sin miedo y en toda su realidad la mortal situación en que se encontraba de ordinario mi espíritu. Me propuso un marido y yo lo acepté. Jamás le fingí a usted ni a él que lo amaba. Sabía yo, y usted, padre, sabía, como lo sabía él, que jamás sentí amor por Bounderby. No me era totalmente indiferente el casarme porque esperaba que de esa manera podría ser agradable y útil a Tom. Fue lo mismo que una loca fuga hacia una irrealidad, y poco a poco he comprobado toda la locura de esa fuga. Pero la verdad es que Tom había sido el objeto de todas las pequeñas ternuras de mi vida. Quizá lo fue porque yo sabía muy bien cuán digno de compasión era, pero eso importa poco ahora, como no sea para disponer su ánimo a que juzgue con más benignidad sus errores. Mientras su padre la sostenía en sus brazos, Luisa puso la otra mano en el hombro de su padre, y mirándole siempre fijamente a la cara, siguió diciendo: «Cuando estuve ya irrevocablemente casada, estalló de nuevo en mi interior la vieja porfía, rebelándose contra el nuevo lazo. La hicieron aún más furiosa todas aquellas causas de disparidad que surgen de nuestros dos caracteres individuales, causas que ninguna ley general podrá reprimir ni reglamentar, sustituyéndose al individuo padre mientras no sepan los hombres dar reglas al anatomista
para hundir el bisturí en los misterios del alma. «Luisa», exclamó su padre en tono de súplica, porque recordaba perfectamente lo que había ocurrido entre ellos durante su entrevista anterior. «No se lo echo en cara, padre, ni me quejo. He venido con otro propósito». «¿Qué puedo hacer yo, hija mía? Pídeme lo que quieras». «Voy llegando a ello, padre. En estas condiciones, la casualidad puso en mi camino una nueva amistad, a un hombre que no se parecía a los que yo había conocido, mundano, alegre, cortés, de conversación fácil, sin fingimientos, o un hombre que confesaba el poco aprecio en que tenía las cosas que yo en secreto no me atrevía a despreciar, a un hombre que me dio casi en el acto la sensación, yo no sé cómo ni por qué pasos graduales, de que me comprendía y de que leía en mis pensamientos. No me pareció que él fuese peor de lo que yo era. Entre nosotros parecía existir una cercana afinidad. Lo único que me extrañó fue que se interesase tanto por mí un hombre que no se interesaba por nada en el mundo. ¿Que se interesase por ti, Luisa? El señor Gradgrind experimentó un impulso instintivo de aflojar la presión con que sostenía a su hija, pero sintió que a ésta le abandonaba su fuerza física y vio una llamarada salvaje en los ojos que le miraban a él fijamente. No digo nada de las súplicas suyas para ganar mi confianza. Importa muy poco cómo la ganó. El hecho es, padre, que la ganó. Todo lo que usted sabe de la historia de mi matrimonio lo supo él en detalle sin tardar mucho». El rostro de su padre estaba cubierto de una lividez mortal, mientras la sostenía con ambos brazos. «No he hecho nada peor que lo que le cuento. No le he deshonrado. Pero si me pregunta si he amado a ese hombre o si le amo, le diré con franqueza, padre mío, que es posible que sí. Ni yo misma lo sé». Luisa apartó de pronto sus manos de los hombros de su padre y las apretó sobre su costado, mientras que en su rostro, que parecía otro distinto, y en todo su cuerpo erguido, resuelto a terminar en un último esfuerzo todo lo que tenía que decir, estallaban tumultuosamente los sentimientos largamente contenidos. Esta noche, en ausencia de mi esposo, tuvo una entrevista conmigo, y en ella me declaró su amor. En este mismo instante está esperándome. Solo así pude librarme de su presencia. No sé si estoy arrepentida, no sé si estoy avergonzada, no sé si me siento rebajada en mi propia estimación. Todo lo que sé es que su filosofía y sus enseñanzas no me salvarán. Ahí tiene, padre, a lo que me ha traído. Sálveme por algún otro medio». El padre de Luisa cerró más sus brazos para impedir que su hija cayese desplomada, pero ella gritó con voz terrible: «Si sigue sosteniéndome, voy a morirme. Déjeme caer al suelo». Y su padre la dejó tendida en el suelo, y vio a la que era el orgullo de su corazón y el triunfo de su sistema tendida a sus pies, como un bulto insensible. Libro tercero. El acopio. Capítulo 1. Otra cosa necesaria. Cuando Luisa despertó de su sopor, sus ojos se abrieron, lánguidos, para ver el lecho de otros tiempos, el que ocupaba en su casa, y su antigua habitación. Al principio le pareció como si todas las cosas que habían ocurrido desde los tiempos en que estos objetos le eran familiares hubieran sido como sombras en un sueño, pero gradualmente, a medida que estos objetos que la rodeaban adquirían mayor realidad, también aquellos acontecimientos fueron haciéndose más reales en su memoria.
Apenas podía mover la cabeza de dolor y de pesadez. Sentía los ojos escocidos y fatigados, y la debilidad de todo su cuerpo era muy grande. Se hallaba dominada por una pasiva y extraña falta de atención hasta el punto de no advertir durante algún tiempo la presencia en el cuarto de su hermana pequeña. Aún después de encontrarse sus miradas y de acercarse la hermana a la cama, permaneció Luisa por espacio de algunos minutos mirándola en silencio, y dejó pasivamente que ella le tomase con timidez la mano antes de preguntarle: «¿Cuándo me trajeron a este cuarto?» «La noche pasada, Luisa». «¿Y quién me trajo?» «Creo que fue Cecilia». «¿Por qué dices que crees?» «Porque me la encontré aquí esta mañana. No vino a despertarme a mi cama como lo hace siempre, y he tenido que salir en busca suya. Tampoco la encontré en su habitación. La busqué por toda la casa y me la encontré aquí, cuidándote y refrescándote la frente. ¿Quieres ver a papá? Me dijo Cecilia que le avisase a él cuando tú recobrases el conocimiento». «Qué carita más alegre que tienes, Juana», le dijo Luisa a su hermanita, cuando ésta, tímida aún, se inclinaba para darle un beso. «¿Te parece? Me alegra mucho que lo creas. Estoy segura que se lo debo a Cecilia». El brazo con que Luisa había empezado a rodear el cuello de su hermana se puso rígido. «Avísale a padre si quieres». Luego, reteniéndola un momento, le dijo: «¿Has sido tú quien ha dado al cuarto este aspecto tan alegre, arreglándolo como para darme la bienvenida?» «No, Luisa, ya estaba así cuando yo llegué. Fue...» Luisa dio media vuelta en la almohada y no oyó más. Después que se marchó su hermana, giró la cabeza a su anterior postura y permaneció mirando hacia la puerta, hasta que se abrió y entró su padre. El señor Gradgrind tenía una expresión de fatiga y de ansiedad en su rostro, y su mano, habitualmente firme, temblaba en la de su hija. Tomó asiento junto a la cama, preguntándole cómo se encontraba e insistiendo en la necesidad que tenía de descanso después de las emociones y de la mojadura de la pasada noche. Hablaba con una voz apagada e inquieta, muy distinta de la manera dictatorial con que se expresaba de ordinario, y a veces encontraba dificultades para dar con la palabra que buscaba. «Mi querida Luisa, mi pobrecita hija». Tuvo que hacer un alto porque no sabía cómo seguir. Empezó de nuevo: «Desdichada hija mía». Pero le resultaba tan difícil pasar de ahí que se vio obligado a intentar una nueva arrancada. «Sería inútil, Luisa, que quisiese explicarte lo abrumado que me quedé, y que aún sigo con todo lo que anoche me soltaste como un chaparrón. El terreno que piso vacila bajo mis pies. Ha cedido de pronto el único apoyo en que me sustentaba y la fuerza de ciertas cosas que me parecían y que aún me parecen indiscutibles. Me encuentro anonadado por estos descubrimientos. No anima ningún egoísmo mis palabras, pero el golpe que anoche recibí me resulta durísimo». Luisa no podía ofrecer ningún consuelo a su padre en este punto, que era el escollo en que había naufragado su vida entera. «No diré, Luisa, que si por cualquier feliz circunstancia me hubiese desengañado hace algún tiempo, no hubiera sido acaso mejor para los dos, mejor para tu tranquilidad y mejor para la mía. Comprendo que quizá no haya entrado nunca en mi sistema el dar pie a confianzas de esa clase. Yo puse a prueba en mí mismo mi sistema, y lo he aplicado rígidamente. Debo, pues, sobrellevar la responsabilidad de sus fracasos. Lo único que te suplico, hija mía, la más querida, es que estés convencida de que solo he buscado tu bien». Lo dijo con acento anhelante, y es preciso decir para hacerle justicia que era cierto.
Al intentar medir profundidades insondables con su mezquina sonda de cobrador del impuesto de consumos y al dar tumbos por el universo con sus brújulas mohosas y renqueantes, el señor Gradgrind tenía el propósito de realizar grandes empresas. Dentro del corto perímetro de libertad en que su amarre le permitía moverse, había dado tropezones, dedicándose a pisotear las flores de la vida con más sinceridad de propósitos que otros vociferantes personajes de su mismo grupo. Estoy bien convencida de lo que dice, padre. Sé que he sido su hija preferida. Sé también que se propuso mi felicidad. No le he censurado ni le censuraré jamás. El padre de Luisa tomó la mano que ésta le tendía y la retuvo entre las suyas. Querida mía, he permanecido toda la noche sentado a mi mesa, meditando una vez y otra en lo que tan dolorosamente ha pasado entre nosotros. Cuando me pongo a pensar en tu carácter, en que esto que yo conozco solo hace algunas horas lo has guardado tú en secreto durante años, y en el acoso tan apremiante que ha sido necesario para que lo revelases al fin, llego a la conclusión de que debo desconfiar de mí mismo. Hubiera podido agregar más que nadie, viendo aquella cara que tenía los ojos fijos en él. Quizá agregó efectivamente esas palabras mientras apartaba suavemente de la frente de su hija sus revueltos cabellos. Actos tan pequeños como este, y en los que nadie repara cuando los ejecuta otro hombre, llamaban la atención en el señor Gradgrind, y su hija lo recibió como si fueran palabras de contrición. El padre de Luisa prosiguió luego muy despacio, titubeando, como dominado por un doloroso sentimiento de inutilidad. Pero, si por lo que respecta al pasado tengo razones para desconfiar de mí, debo también desconfiar de igual manera por lo que respecta al presente y al futuro. No quiero tener reservas contigo, desconfío, aunque anoche quizá pensase de diferente manera por lo que respecta a la actual situación. Hoy estoy muy lejos de creer que me hallo en condiciones de responder a la confianza que tú pones en mí, de que sé cómo responder al llamamiento que viniendo a esta casa has querido hacerme, de que, suponiendo por un momento que exista en la naturaleza algo como un instinto, tenga yo el instinto certero para socorrerte y para situarte en tu verdadero camino. Luisa se había dado media vuelta en la almohada y apoyaba su cara sobre el brazo, de manera que su padre no pudiese verla. Había amainado toda su impetuosidad y desesperación, pero, aunque se sentía enternecida, no lloró. En nada había cambiado tanto su padre como a este respecto. Ahora se habría alegrado de ver llorar a su hija, y prosiguió, vacilando aún. Algunas personas sostienen que existe una sabiduría del cerebro y una sabiduría del corazón. Yo nunca he pensado así, pero ya te he dicho que desconfío de mí mismo. Siempre di por supuesto que bastaba para todo con el cerebro. ¿Acaso no baste para todo? Pero ¿cómo voy a arriesgarme esta mañana a decir que sí, si yo no he dado la importancia que tiene a ese otro género de sabiduría? Y si lo que se necesita es el instinto, entonces, Luisa, apuntó la idea entre vacilaciones, como si aún ahora se resistiese a aceptarla. Luisa no le contestó, yacía en la cama, a medio vestir todavía, más o menos como la había visto su padre en el suelo la noche anterior. El señor Gradgrind volvió a apoyar su mano en la de su hija. Luisa, hija mía, en los últimos tiempos mis ausencias de casa han sido largas, y aunque la educación de tu hermana se ha llevado adelante de acuerdo con las normas del sistema, parecía pronunciar siempre esta palabra con bastante repugnancia.
Este ha tenido por fuerza que modificarse por ciertas relaciones personales diarias que ella ha contraído a una edad muy tierna. Y yo te pregunto, hija mía, humildemente y con la convicción de mi ignorancia, ¿crees que has salido ganando con eso? Luisa contestó sin hacer el más ligero movimiento. Padre, si alguien ha despertado en el corazón de mi hermanita armonías que permanecieron mudas en el mío, hasta que éste desentonó, déjela que dé las gracias al cielo por ello, y que siga por ese camino más feliz pensando en que la mayor bendición que ha podido recibir es el haberse salvado de seguir por el mío. El señor Gradgrin dijo con acento de desesperación: hija mía, qué desgraciado soy viéndote así. ¿Qué me importa que tú no me eches nada en cara si yo me censuro tan amargamente? Inclinó la cabeza y le habló muy quedo. Luisa, sospecho que en esta casa y en torno mío se viene realizando poco a poco un cambio, que es solo obra del cariño y del agradecimiento, que quizá donde el cerebro fracasó y no pudo hacer su obra, el corazón ha estado laborando en silencio. ¿Podría ser esto? Luisa no respondió. No soy tan orgulloso como para creer lo imposible, Luisa. ¿Cómo podría yo presumir de arrogancia teniéndote a ti delante? ¿Es posible lo que te digo? ¿Ha ocurrido eso, hija mía? El señor Gradgrin miró otra vez a su hija, que yacía ante sus ojos como un bajel naufragado, y sin hablar ni una palabra más, salió de la habitación. A poco de haber salido su padre, oyó Luisa que caminaban suavemente cerca de la puerta, y tuvo la sensación de que alguien estaba cerca de su cama. No levantó la cabeza. En su interior, y como un rescoldo dañino, ardía una latente irritación de que la viesen sumida en su dolor, y de que la mirada involuntaria que tanto la había ofendido se hubiese visto confirmada de esta manera. Todas las fuerzas comprimidas con exceso desgarran y destrozan. El aire que hace saludable a la tierra, el agua que la fertiliza, el calor que la madura, la desgarran cuando se ven comprimidos en su seno. Eso mismo ocurría en el corazón de Luisa. Sus más enérgicas cualidades, oprimidas largo tiempo, se habían convertido en una masa de obcecación que se alzaba ahora contra una persona amiga. Qué suerte que aquella mano suave se posase sobre su cuello y que Luisa comprendiese que la creían dormida. Aquella mano tan cariñosa no merecía su enojo. Que siguiese allí, que siguiese allí. Y allí siguió, despertando con su tibieza a la vida un gran número de pensamientos más amables. Luisa sintió gran alivio. Ese alivio y la sensación de verse atendida de ese modo dulcificaron su sensibilidad e hicieron asomar a sus ojos algunas lágrimas. Otra mejilla rozó la suya, y Luisa adivinó que también en esa otra mejilla había lágrimas, y que lloraban por ella. Cuando Luisa fingió que se despertaba y se incorporó en la cama, Cecilia se apartó, permaneciendo serenamente a un lado. «Espero que no te haya causado molestia. Vine para preguntarte si me permite que le haga compañía». «¿Por qué habías de hacerme compañía? Mi hermana te echará de menos. Parece que para ella no hay en el mundo nada sino tú». «¿De veras?», le contestó Cecilia, moviendo la cabeza. «¿Cuánto daría por suponer también algo para usted?» «¿Y qué iba, Cecilia, a suponer para mí?» «Lo que usted prefiera, si yo pudiese llegar a tanto. En todo caso, desearía intentar acercarme cuando fuese posible a ese ideal, y por muy lejano que éste se encontrara, yo no cejaría en mis esfuerzos. ¿Me lo permitiría?»
¿Ha sido mi padre quien te ha enviado para que me lo preguntes? De ninguna manera, contestó Cecilia. Lo que me dijo hace un momento fue que ya podía entrar, pero esta mañana me mandó salir de aquí, o por lo menos... Cecilia se calló vacilante. ¿O por lo menos qué? Exclamó Luisa, clavando en ella una mirada escrutadora. Que preferí yo misma que me mandase salir, porque dudaba mucho de que le agradase el verme aquí. ¿Es que siempre te he odiado tanto? Ojalá que no, porque yo siempre la he amado y siempre he deseado que lo supiera. Pero usted cambió algo hacia mí, poco antes de marcharse de esta casa. No me sorprendió después de todo. Usted sabía tanto y yo tampoco. Era además una cosa natural desde muchos puntos de vista, puesto que iba a vivir entre otros amigos, que no encontré en ello motivo de queja y que no me sentí en modo alguno ofendida. Dijo todo esto con gran modestia y azoramiento, y le subieron los colores a la cara. Luisa comprendió aquel disimulo amoroso y sintió remordimiento. Al ver que Luisa inclinaba insensiblemente su cuello hacia ella, Cecilia se animó a poner en él su mano y a preguntarle: ¿Me permite intentarlo? Luisa trajo hacia sí la mano que se disponía a abrazarla, la retuvo entre las suyas y contestó: En primer lugar, Cecilia, ¿me conoces tú a mí? Soy una mujer tan orgullosa y tan dura de corazón. Me encuentro tan confundida y turbada, tan resentida y tan rencorosa con todos y conmigo misma, que solo hay en mí tormentas, oscuridad y maldad. ¿No te inspira todo esto repulsión? No. Me siento tan desdichada y se han dilapidado de tal manera todas las cualidades que debían hacerme feliz, que si yo hubiese estado privada de razón hasta este momento, y en lugar de ser tan sabia como tú me crees, tuviese que empezar ahora a adquirir las verdades más sencillas, no necesitaría quien me guiase hacia la paz, la alegría, el honor y todas las virtudes de que me encuentro desprovista. Y en cambio, ahora lo necesito de la manera más vergonzosa. ¿No te inspira todo esto repulsión? No. La inocencia de su valeroso cariño y la cariñosa abnegación de otros tiempos que rebosaban en su alma envolvían a la antigua muchacha abandonada en una magnífica luminosidad que se proyectaba sobre las tinieblas de la otra. Luisa levantó la mano para que pudiera rodear el cuello de Cecilia y enlazarse allí con la otra, y después cayó de rodillas, y colgándose de la hija del trotamundos, alzó hacia ella sus ojos con una mirada que era casi de veneración. Perdóname, compadéceme, ayúdame, apiádate de mi gran necesidad y permite que descanse mi cabeza sobre un corazón amante. Descansa en él, querida Luisa, exclamó Cecilia. Capítulo 2. Muy ridículo. Don Santiago Harthouse pasó toda una noche y un día en un estado de tan gran desasosiego que el mundo, aun poniéndose el cristal de más aumento para mirarle, hubiera reconocido difícilmente en él durante ese intervalo de locura a Santi, el hermano del honorable y chistoso diputado. Su emoción era auténtica. Varias veces se expresó con una energía parecida a la que emplean al hablar los seres vulgares. Entró y salió de casa de un modo inexplicable, igual que hombre que no sabe lo que se hace. Jineteó igual que un salteador de caminos. En una palabra, tan horriblemente le aburrieron las cosas que le ocurrían que se olvidó de aburrirse en la forma que mandan los cánones. Después de poner rumbo con su caballo en medio de la tormenta hacia Coketown,
Como si se tratase de un simple salto, esperó durante toda la noche, llamando a cada momento con fuertes tirones de campanilla, acusando al portero de guardia del crimen de guardarse las cartas o mensajes que no podían menos de haber llegado para él y exigiendo su entrega inmediata. Alboreó, amaneció, llegó el día, y como no llegase con la mañana ni con el día ninguna carta ni mensaje, el señor Harthouse marchó a la casa de campo. Allí la información de que el señor Bounderby estaba de viaje y la señora Bounderby en la ciudad. Había salido repentinamente para Coketown la noche anterior. Ni siquiera lo habían advertido hasta que llegó un mensaje de ella anunciando que no se esperase su regreso por el momento. No le quedaba al señor Harthouse otro recurso que seguirla a la ciudad. Fue a casa de los señores de Bounderby. La señora no estaba allí. Preguntó en el banco. El señor Bounderby estaba de viaje y la señora Sparsit también estaba fuera. La señora Sparsit fuera. ¿Quién era él que podía hallarse reducido súbitamente a situación tan desesperada que necesitase la compañía de semejante grifón? Pues la verdad que no lo sé, le dijo Tom, que tenía sus propias razones para estar intranquilo. Esta mañana, al amanecer, nos encontramos con que había salido, no se sabe para dónde. Siempre anda con misterios. La odio. Y odio también a ese individuo descolorido que no hace sino mirarle a uno pestañeando. ¿Y dónde estuviste la noche pasada, Tom? ¿Que dónde estuve? Eso sí que me hace gracia. Me quedé en Coketown esperándolo, hasta que empezó a llover como no he visto llover en mi vida. ¿Que dónde estuve yo? ¿Querrá decir que dónde estuvo usted? Me vi imposibilitado de venir. Me retrasé. ¿Qué se retrasó? Entonces fuimos dos los que nos retrasamos. Yo me retrasé esperándolo, perdiendo todos los trenes menos el correo. Pero no resultaba nada agradable ir en ese tren a semejante hora y tener que ir de la estación hasta casa caminando por una charca. En fin de cuentas, tuve que quedarme a dormir en la ciudad. ¿Dónde? ¿Dónde? En mi casa, en casa de Bounderby. ¿Vio a su hermana? ¿Cómo diablos podía verla? Exclamó Tom mirándole sorprendido. Si estaba a 15 millas de distancia. Maldiciendo las rápidas contestaciones del caballerito hacia el que sentía tan leal amistad, el señor Harthouse dio fin a la entrevista con la menor suma posible de consideraciones y se quedó discutiendo consigo mismo qué sentido tenía aquello. Una sola cosa estaba clara. Él, Harthouse, estaba en el deber de quedarse para hacer frente a los acontecimientos, fuesen los que fuesen, ya se hallase Luisa en la ciudad o fuera de la ciudad. Ya hubiese dado él un paso prematuro con aquella mujer tan difícil de comprender, o que Luisa se hubiese asustado, como si hubiesen sido descubiertos, o hubiese ocurrido cualquier otra cosa, incomprensible de momento por mala suerte o por alguna equivocación. El hotel en el que todos sabían que tenía su residencia desde que fue condenado a vivir en aquella región tenebrosa, venía a ser el poste al que estaba sujeto. En cuanto a todo lo demás, lo que ha de ser, será. Por de pronto, lo mismo si ha de llegarme un mensaje hostil que una cita amorosa. Una reconvención arrepentida o una improvisada pelea con mi amigo Bounderby al estilo de Lancashire, cosa tan probable como otra cualquiera en las actuales circunstancias. Me pondré a comer. Bounderby me aventaja en peso, y si ha de haber entre nosotros un incidente cualquiera, de acuerdo con la manera de ser inglesa, lo mejor será estar en buena forma. Esto fue lo que se dijo Harthouse. Dio pues un tirón a la campanilla y tumbándose con negligencia en el sofá ordenó: «La cena a las 6 y que haya en ella un bistec». Mató el tiempo como pudo hasta esa hora, y no lo mató muy agradablemente porque siguió dominado por la máxima perplejidad, y ésta fue aumentando al interés compuesto a medida que pasaban las horas y no le llegaba explicación de ninguna clase.
Sin embargo, tomó la situación con toda la serenidad de que es capaz de tomarla una persona, y más de una vez se le ocurrió la divertida idea de que necesitaba estar en forma. Una de ellas se dijo a sí mismo bostezando: «No estaría de más darle 5 chelines al camarero y tirarlo al suelo». Y en otro momento se le ocurrió que también podía alquilar a tanto la hora a un hombre de 80 a 90 kilos, pero estas bromas no aliviaban materialmente las horas ni su ansiedad, y en el mejor de los términos estaban muy por debajo de la situación. No hubo modo de evitar, mientras llegaba la hora de la comida, el pasear alrededor de la habitación siguiendo el dibujo de la alfombra, mirar por la ventana, escuchar junto a la puerta esperando oír ruido de pasos, y hasta el emocionarse en ocasiones si alguien caminaba en dirección al cuarto. Pero después de la cena, cuando el día se convirtió en crepúsculo y el crepúsculo se hizo noche, sin que le llegase mensaje alguno, empezó a estar de acuerdo con sus propias palabras. Igual que el santo oficio y el tormento lento. Sin embargo, fiel todavía a su convicción de que en la indiferencia radicaba la auténtica norma de conducta aristocrática, y esta era la única convicción que tenía, aprovechó aquella crisis para mandar que le trajesen velas y un periódico. Llevaba ya media hora intentando inútilmente leer el periódico cuando apareció el camarero y le dijo con misterio y al propio tiempo en tono de disculpa: «Perdone, señor. Haga el favor, señor. Si tiene la bondad, señor». Harthouse tenía una vaga idea de que estas eran las expresiones con que los guardias de orden público hablaban a la plebe irritada, y de ahí que él a su vez contestase al camarero con encrespada indignación que qué diablo significaba aquello. «Perdone, señor. Ahí fuera hay una dama que desea verlo». «¿Ahí fuera? ¿Dónde?» «A la puerta de la habitación, señor». El señor Harthouse corrió al pasillo, enviando al camarero al personaje que acababa de mencionar, porque se lo tenía bien ganado por torpe, y se encontró frente a una mujer joven, a la que veía por primera vez, vestida con sencillez, muy serena, muy bonita. Al hacerla pasar a la habitación y acercarle una silla para que tomase asiento, observó a la luz de las velas que era aún más bonita de lo que al principio había creído. Su cara era inocente y juvenil, de una expresión extraordinariamente agradable. No daba señales de asustarse de él, ni de estar en modo alguno desconcertada. Parecía hallarse totalmente absorta en el motivo de su visita, y ello le impedía pensar en sí misma. Así que estuvieron solos, preguntó: «¿Es con el señor Harthouse con quien hablo?» «Con el señor Harthouse habla», dijo éste, y agregó para sus adentros: «y le habla con los ojos más confiados que yo vi jamás y con la voz más ansiosa, a pesar de su serenidad, que yo oí jamás». «Si por acaso yo no estuviese enterada, y no lo estoy, señor», dijo Cecilia, «de la fuerza que tiene sobre usted el honor en otros asuntos». Y al decir estas palabras le salieron efectivamente los colores a la cara. «Sí que estoy segura de que puedo confiar en ese honor para que guarde el secreto de mi visita y el de las cosas que voy a decirle. Yo me entregaré a su honor si usted, señor, me asegura que puedo confiar». «Puede, se lo aseguro». «Como ve, soy joven, y como ve, estoy sola. He venido a verlo sin que haya mediado más consejo ni estímulo que el de mi esperanza». «Pero es un estímulo muy fuerte», pensó su interlocutor al ver que ella miraba hacia lo alto, y pensó además: «El principio es muy extraño. No veo a dónde vamos a parar». «Me imagino, señor, que ha adivinado ya de qué persona me acabo de separar hace un momento», dijo Cecilia. Harthouse le contestó:
Llevo 24 horas, que me han parecido 24 años, poseído de la mayor preocupación e inquietud a propósito de una dama. Confío en que no me hayan engañado las esperanzas que he concebido de que viene de su parte. Me separé de ella hace una hora. ¿En dónde? En casa de su padre. La cara de Harthouse se alargó, a pesar de su sangre fría, y su inquietud aumentó pensando. Ahora sí que no sé a dónde vamos a parar. Llegó precipitadamente anoche. Venía presa de una gran emoción y ha estado sin conocimiento toda la noche. Yo vivo en casa de su padre y la acompañé. Puede tener, señor, la seguridad de que no volverá a verla en todos los días de su vida. El señor Harthouse hizo una inspiración profunda e hizo también el descubrimiento de que si alguien se había encontrado alguna vez en situación de no saber qué decir, ese alguien era él. La ingenuidad infantil con que hablaba su visitante, su modestia valerosa, la lealtad con que dejaba de lado todo artificio, el completo olvido de sí misma para entregarse de una manera seria y serena al objeto que la había traído. Todo esto, agregado a la fe de la joven en la promesa hecha con demasiada facilidad por Harthouse, y que bastaba para avergonzar a éste, le llevaba a un terreno en el que se encontraba tan falto de experiencia y contra el que sus armas habituales tenían que resultar tan ineficaces que no fue capaz de dar con una frase en que escudarse. Por último dijo: «Resulta en verdad desconcertante en grado sumo un anuncio como ese, hecho con tanta confianza y por unos labios como los suyos. ¿Me será permitido preguntarle si ha sido la dama misma de quien habla la que le ha encargado de transmitirme esa noticia con esas palabras tan desesperanzadoras?» Ella no me ha dado ningún encargo. Quien se ahoga se aferra a un clavo ardiendo, sin faltar ni siquiera por un momento a su buen criterio y sin poner en duda su sabiduría. Me perdonará que le diga que aún me aferro a la creencia de que puedo esperar que no seré condenado a un destierro perpetuo de la presencia de esa dama. No existe para usted ni la más pequeña esperanza. El objeto primordial de mi venida aquí, señor, es el darle la seguridad de que debe creer que existe la misma perspectiva de que vuelva a hablar con ella que si hubiese muerto anoche en el momento de llegar a casa. ¿Qué debo creer? Pero si no puedo, o si por debilidad de mi naturaleza me obstinase y no... Pues a pesar de todo eso, lo que le he dicho sigue siendo verdad. No espere nada. Santiago Harthouse la miró con una sonrisa de incredulidad en los labios, pero la atención de Cecilia estaba fija más allá y por encima de él, y la sonrisa resultó completamente inocua. Harthouse se mordió el labio y se tomó algún tiempo para meditar, diciendo finalmente: «Sea, y si resultase por desgracia que a pesar de mis merecidos sacrificios y de cumplir con lo que me correspondía, me veo reducido a esta situación tan desdichada de extrañamiento, no me convertiré por eso en su perseguidor. Pero ha dicho que ella no le ha dado ningún encargo». No tengo otro encargo que el del amor que yo le tengo a ella y el que ella me tiene a mí. No tengo otro poder que el que me confiere el no haberme apartado de su lado desde que llegó a casa y el de que ella me ha abierto su alma. No tengo otro poder que el de que conozco algo de su temperamento y de su matrimonio. Creo, señor Harthouse, que usted también ha recibido sus confidencias a este respecto. Se sintió tocado por el fervor de aquella reconvención en la cavidad en que hubiera debido estar su corazón, en aquel nido de huevos güeros en donde vivirían los pájaros del cielo si él no los hubiese ahuyentado. «Yo no soy un individuo virtuoso, ni jamás he aspirado a que me tomen por tal,
Al mismo tiempo, y a propósito de causar el menor dolor a la señora de quien hablamos, o de comprometerla malamente en ningún sentido, o de dejarme llevar a expresar hacia ella sentimientos que no sean perfectamente compatibles con su hogar doméstico, o de aprovecharme de que su padre es una máquina, su hermano un mequetrefe y su marido un oso, permítame que le dé la seguridad de que jamás abrigué malas intenciones, sino que me he deslizado de un paso a otro con una suavidad tan perfectamente diabólica que jamás pensé que el catálogo fuese ni la mitad de largo de lo que es hasta que he empezado a hojearlo. Y ahora me doy cuenta, dijo Santiago Harthouse como conclusión, que forma varios volúmenes. Por una vez, y aunque dijo todas estas cosas de un modo frívolo, parecía todo ello un recurso consciente para pulir una fea superficie. Permaneció callado un instante y luego prosiguió ya con más dominio de sí mismo, aunque evidenciando síntomas de molestia y desilusión que no había manera de pulir. Después de lo que acaba de serme anunciado de un modo que no admite duda, creo que no me habría dado por convencido tan fácilmente de venir la noticia por otro conducto cualquiera. Me creo en la obligación de decirle a usted, en quien ha sido puesta la confianza de que ha hablado, que no me es posible aceptar la perspectiva de no volver a entrevistarme jamás, aunque sea por la más inesperada circunstancia, con esa dama. Lo único de que puede censurárseme es de que las cosas hayan llegado al extremo en que están. Y ahora le diré que no abrigo ninguna esperanza optimista de convertirme nunca en un hombre virtuoso, y que no tengo fe en ningún hombre virtuoso, sea de la clase que sea. Estas últimas frases las dijo bastante pobremente, tratándose de un final de párrafo. El rostro de Cecilia demostraba a las claras que aún no le había pedido todo lo que tenía que pedirle, y el señor Harthouse, al ver que ella alzaba la vista hacia él, prosiguió. Habló de que su visita tenía un primer objeto, lo que me hace suponer que aún tiene que exponerme otro. Efectivamente. ¿Quiere hacerme el favor de decirlo? Señor Harthouse, empezó a decir Cecilia con una mezcla de suavidad y de firmeza que acabó de desbaratarlo, y con una sencilla convicción de que tenía el deber de cumplir con lo que ella le pedía, que colocó a Harthouse en una situación de extraña inferioridad. La única reparación que puede ofrecer es la de marcharse de esta ciudad inmediata y definitivamente. Estoy absolutamente convencida de que sólo así podrá aminorar el daño y la mala acción que ha cometido. Estoy absolutamente convencida de que es esa la única especie de reparación que está en su mano ofrecer. No digo que sea grande, ni que sea suficiente, pero algo es, y además es necesaria. Por consiguiente, aunque sin más autoridad que la que le he dicho, y sin que lo sepa nadie más que usted y yo, le pido que se ausente de aquí esta misma noche, con el compromiso de no regresar jamás. Si Cecilia hubiese alegado para influir sobre Harthouse cualquier otra fuerza fuera de su plena fe en la verdad y en la justicia de lo que decía, si hubiese guardado en su interior la más ligera duda o irresolución, o si hubiese recurrido para el mejor éxito a cualquier disimulo o fingimiento, si se hubiese sentido afectada por el ridículo que él hacía, por su asombro o por cualquiera reconvención que pudiera hacerle, Harthouse habría puesto en juego contra ella tal recurso al llegar a este punto. Pero le habría sido tan imposible a Harthouse ensombrecer un claro cielo con solo alzar la vista sorprendido, como influir en el ánimo de Cecilia. Preguntó pues en el colmo de la confusión. ¿Se da cuenta del alcance de lo que me pide? Usted ignora probablemente que yo me encuentro aquí en una especie de misión pública, bastante absurda en sí misma, pero en la que me he metido de lleno,
en la que estoy formalmente comprometido y a la que se me supone consagrado con verdadero ahínco. Usted ignora eso probablemente, pero yo le aseguro que es una realidad. Fuese o no realidad, ello no conmovió a Cecilia. El señor Harthouse dio unos paseos por la habitación y siguió hablando, indeciso. Además, sería una cosa alarmantemente absurda el retirarme de un modo tan incomprensible después de haberme lanzado a la conquista de estos señores. Me cubriría de ridículo. Tengo la absoluta seguridad, repitió Cecilia, de que es esta la única reparación que está en sus manos ofrecer, señor. De no tener tal seguridad, nunca habría venido a visitarlo. El señor Harthouse la miró a la cara y se puso de nuevo a caminar por el cuarto. Por vida mía que no sé lo que decir. Es tan inmensamente absurdo todo esto. Ahora le tocó a Harthouse el poner como condición el secreto. Se detuvo de pronto y, apoyándose en la repisa de la chimenea, dijo: «Solo si se me diese la seguridad de un inviolable secreto, sería capaz de una acción tan ridícula como esa». Cecilia le replicó: «Señor, yo confío en usted, y usted debe confiar en mí». Al fijarse que estaba apoyado en la repisa de la chimenea, se acordó el señor Harthouse de la noche en que habló con el mequetrefe. La repisa era la misma, pero él tenía la vaga sensación de que quien esta noche hacía de mequetrefe era él. No veía ninguna salida. Después de mirar al suelo, de mirar al techo, de reírse, de fruncir el ceño, de dar unos paseos, de volver sobre sus pasos, dijo por último: «Me imagino que jamás se vio un hombre colocado en situación tan ridícula, pero no veo modo de salir de ella. Lo que ha de ser, será, y supongo que esto será. Estoy viendo que tendré que quitarme de en medio. Pues bien, me comprometo a ello». Cecilia se levantó. El resultado conseguido no la sorprendía, pero la hacía feliz, y su rostro irradiaba alegría. «Me permitirá que le diga», prosiguió don Santiago Harthouse, «que ningún otro embajador o embajadora habría podido dirigirse a mí con tanto éxito. No solo debo reconocer que me encuentro en una posición ridícula, sino que debo confesarme vencido en toda línea. ¿Me concederá el honor de que pueda recordar el nombre de mi vencedora?» «¿Mi nombre?», dijo la embajadora. «Es el único nombre por el que esta noche sería yo capaz de sentir interés». «Ceci Jupe». «Perdone esta mi curiosidad al despedirnos. ¿Está emparentada con esa familia?» «Yo no soy más que una pobre muchacha», replicó Cecilia. «Me vi separada de mi padre. No era sino un artista ambulante, y el señor Gradgrind se compadeció de mí. Desde entonces vivo en su casa». Se fue, sin más. Don Santiago Harthouse exclamó, dejándose caer en el sofá con aire resignado, después de haber estado unos instantes como clavado en su sitio: «Esto era lo único que faltaba para hacer completa mi derrota. Esta puede ya considerarse como perfecta y absoluta. Nada más que una pobre muchacha, nada más que una trotamundos, y nada más que Santiago Harthouse tirado por el suelo. Santiago Harthouse convertido en la gran pirámide de los fracasados». Este nombre de la Gran Pirámide hizo que se le metiese en la cabeza el marcharse río Nilo arriba. Echó en el acto mano de una pluma y escribió a su hermano la siguiente nota en los correspondientes jeroglíficos: «Querido Juanito, se acabó lo de Coketown. Me marcho aburrido de este lugar y me lanzo en busca de camellos. Cariñosamente, Santi». Tiró de la campanilla. «Que venga mi criado». «Se acostó ya, señor». «Dígale que se levante y haga las maletas».
Escribió 2 notas más, la una para el señor Bounderby, anunciándole que se ausentaba de la región y explicándole dónde podría encontrarlo durante los 15 días siguientes. La otra, en términos parecidos, era para el señor Gradgrind, y cuando aún estaban casi frescos los sobrescritos de estas notas, el señor Harthouse, metido en un vagón del ferrocarril, dejaba atrás las altas chimeneas de Coketown, rasgando el negro panorama con estrépito y resplandores. ¿Acaso las personas virtuosas se imaginen que esta rápida retirada le proporcionaría a don Santiago Harthouse más adelante algunos consoladores pensamientos, porque habría sido uno de los pocos actos suyos con el que había ofrecido satisfacción a todos, y porque constituía para él un recuerdo de haber escapado de lo más serio y difícil de un mal asunto? Pues no fue así, ni mucho menos. Un secreto sentimiento de fracaso y de haber hecho el ridículo, el miedo a lo que habrían dicho de él si lo supiesen los hombres que buscan aventuras de esta clase, lo agobiaba de tal manera que lo que acaso fue el mejor entre todos los episodios de su vida era el que por ningún concepto habría él confesado y el único que le hacía sentirse avergonzado de sí mismo. Capítulo 3. Decisión terminante. La infatigable señora Sparsit, con un violento catarro encima, con la voz reducida a un cuchicheo y la majestuosa armazón de su cuerpo tan sacudida por constantes estornudos que parecía en peligro de desmembramiento, dio caza sin cesar a su protector, hasta que lo encontró en la capital. Y allí, cayendo majestuosamente sobre él en su hotel de St. James Street, hizo estallar todos los explosivos de que venía cargada y reventó. Después de cumplida su misión con infinito placer, aquella mujer de tan alta inteligencia se desmayó, agarrada al cuello de la chaqueta del señor Bounderby. Lo primero que hizo el señor Bounderby fue quitarse de encima a la señora Sparsit, dejándola que pasase como pudiese en el suelo por las distintas etapas de su dolor. Luego recurrió a poderosos reactivos, tales como el retorcerle los pulgares, darle fuertes golpes en las manos, rociarle la cara con abundancia y meterle sal en la boca. Una vez que estas atenciones la hicieron volver en sí, lo que tuvo lugar rápidamente, la metió a prisa y corriendo en un tren rápido, sin ofrecerle ningún refrigerio, y se la llevó a Coketown más muerta que viva. Mirada como una ruina clásica, la señora Sparsit constituía un interesante espectáculo cuando llegó al término de su viaje, pero considerada desde cualquier otro punto de vista, los estragos que había sufrido en su físico eran excesivos y perjudicaban su derecho a la admiración. El señor Bounderby, sin dársele un ardite de los destrozos de su ropa y de su físico, y sordo a sus patéticos estornudos, la empujó inmediatamente a un coche y salió con ella en dirección al Palacio de Piedra. El señor Bounderby, entrando como una tromba, ya avanzada la noche, en la habitación de su padre político, habló así al señor Tomás Gradgrind. «Veamos, Tom Gradgrind, le traigo a esta dama, la señora Sparsit. Ya conoce a la señora Sparsit, que tiene que decirle algo que va a dejarlo mudo de asombro». «Veo que no ha recibido mi carta», exclamó el señor Gradgrind, sorprendido por aquella aparición. «Que no he recibido su carta», bramó el señor Bounderby. «Para cartas estamos ahora. Josiah Bounderby de Coketown no consiente que nadie le hable de cartas en el estado de espíritu en que ahora se encuentra». «Bounderby, me refiero a una carta de índole muy especial que le he escrito a propósito de Luisa», repuso el señor Gradgrind en tono de amable reproche. «Tom Gradgrind», replicó Bounderby, golpeando varias veces y con gran vehemencia en la mesa con la palma de la mano.
Yo me refiero a un mensajero de índole muy especial que ha venido a hablarme a propósito de Luisa. Señor Sparsit, señora, acérquese». Pero la desdichada señora, intentando hacer su declaración, afónica y con gesticulaciones doloridas que daban a entender la inflamación de su garganta, ofreció un espectáculo tan irritante e hizo tantas contorsiones faciales que el señor Bounderby, incapaz de sufrirla, la agarró del brazo y la zarandeó diciéndole: «Si no puede explicarse, déjemelo a mí, señora, que yo desembucharé. No es este momento de que una dama, por grande que sea su alcurnia, se quede afónica y parezca que está tragando piedras. Tom Gradgrind, la señora Sparsit se halló, por una simple casualidad, en cierto sitio desde el que escuchó una conversación que sostenían fuera de casa su hija y ese lindo caballero amigo suyo, el señor Harthouse». «¿De veras?», exclamó el señor Gradgrind. «De veras, sí, señor», gritó Bounderby. «y en el transcurso de esa conversación…» «No es preciso que la repita, Bounderby. Sé lo que allí pasó». «¿Ah, sí?». Bounderby, poniendo toda su energía en los ojos, clavó su mirada en su padre político, que permanecía tan sereno y pacífico, y exclamó: «Entonces, quizás sepa también dónde se encuentra su hija en este momento». «Claro que lo sé. Está aquí». ¿Aquí? «Mi querido Bounderby, permítame que le ruegue que modere por lo menos esos gritos. Luisa está aquí, en el instante mismo en que pudo librarse de la entrevista con el caballero ese de quien está hablando, y al que lamento mucho haberle presentado. Luisa vino corriendo a buscar protección en esta casa. Llevaba yo muy pocas horas en casa cuando la acogí. En este mismo cuarto en que estamos. Vino en tren a la ciudad, y de la ciudad a esta morada en medio de una furiosa tormenta, y se presentó ante mí en un estado de extravío. Como es natural, no se ha movido de aquí desde entonces. Permitirme que le ruegue, por usted y por ella, que recupere un poco la calma». El señor Bounderby estuvo durante algunos momentos mirando a todas partes, menos hacia donde se encontraba la señora Sparsit, y se volvió de pronto hacia la sobrina de Lady Scadgers. Dijo a la desdichada mujer: «Veamos, señora, nos haría muy felices el oír alguna pequeña disculpa que pueda ofrecernos para excusarla de haber cruzado el país a paso de tren expreso sin otro equipo que un cuento fantástico». «Señor», murmuró la señora Sparsit, «mis nervios se hallan momentáneamente demasiado quebrantados y mi salud en general es demasiado mala. Todo en servicio suyo, para que yo pueda hacer otra cosa que refugiarme en el llanto». Y así lo hizo. «Muy bien, señora», dijo Bounderby. «Y sin querer agregar ninguna observación que no pueda hacerse sin faltar al respeto a una dama de alcurnia, tengo que decirle que también podría refugiarse en otra cosa, a saber, un coche. Y como el coche que nos ha traído hasta aquí se encuentra en la puerta, me permitirá que le dé el brazo para llevarla hasta él mismo y despacharla a sus habitaciones del banco. Una vez allí, lo mejor que puede hacer es meter los pies en agua tan caliente como pueda resistir, y que ya en la cama se tome un vaso de ron hirviendo con mantequilla». El señor Bounderby alargó su mano derecha a la llorosa mujer y la acompañó hasta el carruaje en cuestión. Mientras ella iba sembrando el camino de estornudos, no tardó en regresar solo al cuarto, donde reanudó la conversación. «Me ha dado a entender en la expresión de su cara que quiere hablarme. Aquí me tiene, pero le digo con franqueza que no me encuentro de un humor muy agradable, porque ni aun así me agrada este asunto,
y porque considero que en ningún momento he sido tratado por su hija del modo como Josiah Bounderby de Cowtown debe ser tratado por su esposa. Acaso usted tenga su opinión, pero también yo tengo la mía. Si tiene el propósito de hablarme esta noche algo que vaya en contra de esta sincera opinión mía, lo mejor será que no hablemos más por hoy. Por estas palabras se deducirá que cuanto más tratable se mostraba el señor Gradgrind, más cuidado tenía el señor Bounderby en mostrarse intratable en todo. Era esta su manera de ser. «Mi querido Bounderby», empezó a decir el señor Gradgrind. «Bien», exclamó Bounderby. «No lo tome a mal, pero no quiero ser demasiado querido. Eso para empezar. Siempre que alguien me pone por delante mucho, querido Bounderby, resulta que lo que busca es pasar por encima de mí. No le trato con remilgos, pero ya sabe que yo no soy ningún remilgado. Si le gustan las filigranas, ya sabe dónde las gastan. Tiene amigos caballeros que podrán servirle esa mercancía hasta hartarlo. Yo no la tengo en mi almacén». «Bounderby», insistió Gradgrind, «todos estamos sujetos a equivocaciones». «Creí que usted no las cometía nunca», le interrumpió Bounderby. «Tal vez lo pensase yo también. Pero digo que todos estamos sujetos a equivocaciones, y me daría pruebas de su delicadeza que yo le agradecería si me ahorrara estas referencias a Harthouse. No quiero mezclarle en nuestra conversación con su amistad ni estímulo, así que por favor no le mezcle más con los míos». «No he nombrado a Harthouse para nada», dijo Bounderby. «Bien, bien», le contestó Gradgrind con expresión tolerante y hasta humilde, y se quedó meditando durante algunos instantes. «Bounderby, me está pareciendo que nunca hemos comprendido bien a Luisa». «¿A quién se refiere al pluralizar?» «Hablaré pues en singular», dijo Gradgrind en contestación a esa pregunta disparada de modo grosero. «Me parece que no he comprendido bien a Luisa, y dudo que haya estado completamente acertado en la manera de educarla». «Ahora ha dado en el clavo», le replicó Bounderby. «Ahí estoy de acuerdo con usted. De modo que ha terminado por descubrirlo, ¿eh? Educación. Yo le diré en qué consiste la educación. Que lo tiren a uno sin más al arroyo, poniéndolo a ración escasa de todo y a ración abundante de golpes. A eso es a lo que yo llamo educar». El señor Gradgrind le reconvino con toda humildad. «Me imagino que su sentido le hará ver que, sean los que sean los méritos de semejante sistema, resultaría de aplicación difícil a las muchachas jóvenes». «Pues no lo veo en modo alguno», replicó el obstinado Bounderby. «Bueno», suspiró el señor Gradgrind, «no vamos a entrar a discutirlo. Le aseguro que no tengo el menor deseo de entrar en disputas. Trato únicamente de reparar lo mal hecho, si me es posible, y confío en que usted me ayudará con buena voluntad, Bounderby, porque he sufrido un gran dolor». «Sigo sin entenderlo», contestó Bounderby voluntariamente obstinado. «Y por consiguiente no quiero prometerle nada». El señor Gradgrind prosiguió con la misma expresión triste y conciliadora. «Me parece, querido Bounderby, que en el transcurso de algunas horas he podido conocer mejor que en todos los años anteriores el carácter de Luisa. Este descubrimiento me ha sido impuesto dolorosamente por las circunstancias, y no es obra mía. Quizá le sorprenda, Bounderby, el oírme decir lo que sigue. Creo que existen en Luisa cualidades que han sido por desgracia lamentablemente descuidadas y un poco pervertidas, y yo
Yo le sugeriría que si se uniera a mí en un esfuerzo oportuno para dejarla por algún tiempo entregada a la acción de la parte mejor que hay en su naturaleza, alentándola a fuerza de ternura y de consideración a que la desarrolle cada vez más, quizá todos saliésemos ganando. Luisa, y al decir esto se cubrió el señor Gradgrind la cara con las manos, fue siempre mi hija preferida. El fanfarrón de Bounderby enrojeció al escuchar esas palabras, y se esponjó de tal manera que parecía estar al borde mismo de que le diese un ataque, y probablemente estaba en ese punto. Sin embargo, con las orejas de un color púrpura encendido, con manchas de color carmesí, frenó su indignación y preguntó: En resumidas cuentas, ¿qué desearía que se quedase aquí por algún tiempo? Tenía el propósito de aconsejarle, mi querido Bounderby, que permitiera a Luisa quedarse como de visita en esta casa al cuidado de Ceci. Quiero decir, de Cecilia Jupe, que la comprende y en quien ella confía. Bounderby, en pie y con las manos en los bolsillos, dijo: De todo cuanto ha dicho Tom Gradgrind, saco la conclusión de que cree que entre Luisa y yo existe lo que la gente suele llamar cierta incompatibilidad. Me temo que en el actual momento exista cierta incompatibilidad general entre Luisa y casi todas las personas con quienes yo la he relacionado. Fue la triste contestación del padre. Bounderby el impetuoso, plantado frente a Gradgrind con el compás de las piernas muy abierto, las manos hundidas aún más en los bolsillos y el pelo convertido en campo de heno por el que circulase como un ventarrón su enojo ruidoso, contestó: Muy bien, Tom Gradgrind, ha dicho su verdad. Y yo voy ahora a decir la mía. Yo soy un hombre de Coketown. Soy Josiah Bounderby de Coketown. Conozco los ladrillos de esta ciudad. Conozco sus fábricas. Conozco sus chimeneas. Conozco el humo de esta ciudad y conozco a los obreros de esta ciudad. Los conozco perfectamente. Son realidades. Si un hombre cualquiera me habla de cualidades imaginarias, yo le contesto siempre, sea quien sea, que comprendo perfectamente lo que quiere decir con eso. Quiere decir sopa de tortuga y carne de venado, con cuchara de oro, y lo que busca es que le pongan un coche con un tiro de 6 caballos. Eso es lo que busca su hija. Y puesto que usted es de la opinión de que se le debe dar lo que ella busca, le aconsejo que se lo proporcione usted mismo, porque de mí, óigalo, Tom Gradgrind, no lo obtendrá nunca. Yo esperaba, Bounderby, que después de mi súplica adoptara otra actitud, dijo el señor Gradgrind. Espere un momento, le replicó Bounderby. Creo que usted ha dicho su verdad. Yo le escuché hasta el fin. Escúcheme también usted a mí, por favor. No dé el espectáculo de mostrarse injusto, después de haberse mostrado falto de lógica, porque aunque me duele el ver reducido a Tom Gradgrind a su situación actual, me dolería mucho más el verlo caído hasta ese extremo. Pues bien, existe, y usted me lo da claramente a entender, cierta incompatibilidad, sea la que sea, entre su hija y yo. En contestación a eso, quiero yo darle a entender que existe indiscutiblemente una incompatibilidad de primera magnitud que se puede resumir en esto, en que su hija no conoce debidamente los méritos de su esposo, y en que no se halla poseída como debiera del honor que para ella supone un matrimonio como este. Me parece que hablo claro, ¿no es así? Bounderby, insistió Gradgrind, no se pone en razón. ¿No? Me alegro de oírle hablar así,
porque si Tom Gradgrind con sus nuevos principios me dice que una cosa no está puesta en razón, eso basta para convencerme de que es razonable a no poder más. Y con su permiso prosigo. Usted conoce mis orígenes. Sabe que si durante muchos años de mi vida no he necesitado calzador, ha sido porque no tenía zapatos que ponerme. Sin embargo, lo crea o no lo crea, según le parezca, hay damas de alcurnia, de familias aristocráticas que casi besarían donde yo piso. Descargó la frase como un petardo a la cabeza de su padre político y prosiguió. Y en cambio, su hija está muy lejos de ser una mujer de alcurnia. Eso usted mismo lo sabe. No es que a mí se me dé un rábano de tales cosas, como le consta a usted mismo, pero la realidad es esa, y usted, Tom Gradgrind, no la puede alterar. ¿Por qué digo esto? Supongo que no será para mostrarse generoso conmigo, dijo con voz queda el señor Gradgrind. Escúcheme hasta el fin, dijo Bounderby, y absténgase de interrumpirme hasta que le llegue su turno. Lo he dicho porque damas altamente emparentadas se han asombrado de la conducta de su hija y de la insensibilidad que han visto en ella, y se han preguntado cómo era posible que yo lo consintiese, y yo mismo me asombro de haberlo consentido, y no lo consentiré de aquí en adelante. Bounderby, dijo el señor Gradgrind levantándose, creo que cuanto menos hablemos esta noche, mejor será. Al contrario, Tom Gradgrind, creo que cuanto más hablemos esta noche, mejor será. Quiero decir, esta idea contuvo a Bounderby. Mientras no haya dicho todo lo que tengo que decir, después no me importa que lo dejemos inmediatamente. Voy a plantear una pregunta que podría acortar el asunto. ¿Qué busca con la proposición que me acaba de hacer? ¿Qué busco, Bounderby? Sí, con la proposición de la visita de su hija, contestó Bounderby con un respingo enérgico de su campo de heno. Busco el inducirlo a que conceda de una manera amistosa a Luisa un periodo de descanso y de meditación en esta casa, lo que podría tener como resultado una mejora de su espíritu en muchos aspectos. En otras palabras, que se suavizase la incompatibilidad actual, dijo Bounderby. Si lo prefiere, póngalo en esos términos. ¿Qué lo llevó a pensar en tal cosa?, dijo Bounderby. He dicho que me parece que Luisa no ha sido comprendida. Es mucho pedir, Bounderby, el que usted, que le lleva tantos años, colabore en la tarea de ponerla en el buen camino. Al casarse con ella ha tomado una gran responsabilidad, para bien o para mal, ¿Acaso molestó al señor Bounderby que le repitiesen las propias palabras que él había dicho a Esteban Blackpool? El hecho es que cortó la frase a Tomás Gradgrind exclamando con enojo: «Vaya, no me hable de eso. Yo sé por qué me casé con ella, tan bien como usted. No se preocupe de por qué me casé con ella. Ese es asunto mío». Yo iba a limitarme a consignar, Bounderby, que quizá todos estemos más o menos equivocados, sin exceptuarlo a usted, y que al mostrarse transigente, teniendo en cuenta la obligación que ha contraído, no solo tenía un rasgo cariñoso, sino que quizá reparaba una deuda en que ha incurrido con Luisa. «Pienso de manera distinta», fanfarroneó Bounderby. «Voy a dar fin a este asunto de acuerdo con mi propio parecer, pero no quiero que esto dé ocasión a una pelea entre nosotros, Tom Gradgrind. Si he de serle franco, creo que perdería mi reputación con pelearme por un motivo como este. En cuanto a su amigo el caballerito, puede largarse a donde mejor le parezca. Si se cruza en mi camino le diré lo que pienso. Si no se cruza no se lo diré,
porque no me parece que valga la pena. Por lo que respecta a su hija, a la que convertí en Lou Bounderby, aunque quizá hubiera hecho mejor en dejarla seguir como Lou Gradgrind, si no ha regresado a mi casa para mañana a las 12 del día, entenderé que prefiere vivir lejos de mí, y procederé a enviarle su ropa y demás efectos personales, y usted se encargará de ella en adelante. Y la explicación que daré al público en general de la incompatibilidad que nos ha traído a esta situación será la siguiente. Yo soy Josiah Bounderby, que ha tenido una clase de educación. Ella, la hija de Thomas Gradgrind, ha tenido otra diferente, y no había modo de que la yunta de caballos tirase al unísono. Creo que la gente sabe de sobra que yo no soy un hombre de nivel corriente, y serán muchos los que se dirán que únicamente una mujer fuera de lo corriente podría a la larga ponerse a mi altura. Permítame, Bounderby, que le suplique muy seriamente que vuelva a pensarlo antes que lleve a cabo semejante resolución, le instó el señor Gradgrind. Yo tomo siempre una resolución, dijo Bounderby calándose el sombrero, y lo que hago lo hago en el momento mismo. Me sorprendería que Tom Gradgrind hiciese semejante observación a Josiah Bounderby de Coketown, conociéndolo como lo conoce. Si pudiera sorprenderme de nada de lo que Tom Gradgrind haga, después de entregarse él también a ridículos sentimentalismos. Le he notificado mi resolución, y nada más tengo que añadir. Buenas noches. Y el señor Bounderby se marchó pues a su casa de la ciudad y se recogió a dormir. Al día siguiente, 5 minutos después de las 12, remitió todos los efectos personales de la señora Bounderby convenientemente empaquetados a la casa del señor Thomas Gradgrind, sacó a la venta por negociación particular su finca campestre y reanudó su vida de solterón. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la lectura de hoy. Saben que son bienvenidos a los comentarios sobre la misma. Pero antes, si la disfrutaron, los invito a dejar su like y suscribirse al canal. Hoy terminamos el libro 2, que recordemos se llama La cosecha. Fue un final muy interesante. Se cierran ciclos y se derrumban sistemas. Creo que fue algo muy emotivo. Luisa no fue a encontrarse con Harthouse lejos de la casa de Bounderby, sino que regresó a casa, al Palacio de Piedra, a por fin darle salida a mucho de lo que tenía guardado dentro suyo. Su padre estaba en Coketown después de mucho tiempo de ausencia, en su despacho, con el reloj golpeándole la cabeza a cada segundo con realidades concretas, como siempre. Llovía y caían rayos sobre el pueblo, cerca de las chimeneas de sus fábricas, pero también a él le cayó un rayo encima, opacando todo martillazo de las manecillas. Ese rayo fue la misma Luisa, que al fin le hizo ver cómo todo lo bello de la vida humana le fue prohibido, le fue quitado desde pequeña. Toda esa belleza que pudo florecer dentro suyo quedó estéril por medio de un sistema de creencias lógicas y concretas. Todas las emociones, tanto agradables como desagradables, que hacen crecer al humano, fueron cortadas como mala hierba. Ese es el reclamo que Luisa le hace a su padre. Pero mientras se expresa, le hace ver que él mismo no ha cultivado esa belleza en su persona, que no se ha permitido sentir a profundidad, que por lo mismo no es consciente, sino una especie de robot. Su padre queda casi petrificado por no saber qué decir, pero también por el dolor que inevitablemente siente. Asegura no saber que ella pudiera sentirse así, y en parte es verdad, pues el deseo de los padres respecto a las vidas de sus hijos los llegan a cegar. Creen saber qué es lo mejor para ellos y consciente o inconscientemente les pintan un camino,
un camino que consideran el mejor según sus propias historias, pero se olvidan que las historias que vivieron no son las mismas que tienen que vivir sus hijos o hijas. De hecho, muchas veces pintar esos caminos para ellos los empuja directamente a repetir experiencias que ni a ellos mismos les benefician. En fin, se quedó Tom Gradgrind viendo cómo su hija se derrumbaba frente a él, cómo la esperanza de ésta se tornaba moribunda, mientras su odio y frustración crecían como un monstruo contra él y contra todo el mundo. Literalmente Luisa se derrumba, se desmaya y queda tendida en el piso, luego enferma en cama, y no debido a la lluvia por la que anduvo la noche anterior, sino porque el cuerpo empieza a ser consciente y a cargar con esas emociones que lo han enfermado, pero que habían permanecido ocultas a la vista. Una escena sin duda muy triste, pero también desde un punto de vista psicológico muy positiva, pues, aunque tarde, ella logra expresarse. Seguramente su padre no podrá hacer más que darle un poco de comprensión y contención, pero el hecho de que ella pudiera verbalizar su dolor abre muchas puertas para que su deseo empiece a surgir, su propio deseo por y para la vida. Claro, si logra atravesar esa melancolía en la que ha caído. Comenzamos luego con el tercer libro llamado El acopio. Ya pasó la siembra y también la cosecha. En el acopio nos damos cuenta de cómo terminaron esos frutos que fueron sembrados. Hay una toma de conciencia sobre cómo fueron cuidados esos frutos mientras crecían, qué tan nutridos están. Luisa estaba muy débil en cama. Le alegró por un momento ver a su hermana pequeña, pero cuando se mencionaba a Cecilia, se encerraba en un caparazón. No quería oír hablar de ella. ¿Por qué? Quizás porque Cecilia le representaba todo aquello a lo que ella no pudo tener acceso, todo aquello de lo que se perdió. Tal vez hay algo de envidia, pero creo que es más la autodevaluación de sí misma cuando se da cuenta de que hay personas que brillan, que pueden ver la belleza del mundo y también provocarla o transmitirla a los demás, así como Cecilia lo hizo con su madre y con su hermana. Su padre también acude a verla y se confiesa impotente frente a la situación. El rayo que le cayó el día anterior hizo que su piso se cuarteara, todo su sistema, todo en lo que había creído y en lo que se sostenía para afrontar la vida, se reveló como insuficiente, como poca cosa, como un terreno estéril. Se reveló como algo rígido, soso y burdo para exprimir la experiencia vital. Así se lo hace saber a su hija. Se confiesa insuficiente, pero también dice que tal vez un cambio se ha venido efectuando en silencio en casa y en la familia. Un cambio proveniente de un corazón amable y cariñoso, sin duda. Se refiere a Cecilia, pues Thomas Gradgrind se ha visto impactado por la autenticidad de esta chica. Los caracteres rígidos de esta familia se empiezan a quebrar, lo cual es doloroso y difícil, pero también es algo necesario para evolucionar, para pasar de lo rígido a lo flexible, de lo tangible a lo intangible, de lo concreto a lo simbólico, de lo objetivo a lo subjetivo. Después de irse su padre, Cecilia entra a la habitación y Luisa, sintiendo algo de enojo y vergüenza hacia ella, no quiere verla, pero sus caricias vencen totalmente esa resistencia, y Luisa se permite llorar y hablar con ella. Se abre una vez que Cecilia le muestra su comprensión y empatía. A veces, para estar ahí para el otro, no es necesario resolverle los problemas ni darle el mejor consejo de vida, sino simplemente estar y no juzgar, permitir que las emociones sigan su curso, que el dolor o la tristeza o cualquier otro sentimiento puedan expresarse
y que lleguen a tocar el punto que necesita ser tocado. Pero bueno, también en este fragmento tenemos a Harthouse, que se enfrenta con uno de sus peores miedos, quedar en ridículo. En realidad yo no sé si necesariamente su situación implica quedar en ridículo, pero él lo interpreta así, y es lo importante quizá. De entrada, el autor nos describe cómo Santiago ya no se halla, no sabe muy bien qué hacer en la incertidumbre, queda dependiente de la respuesta de Luisa, y eso lo coloca en un lugar muy poco frecuentado por él. Trató de refugiarse en su indiferencia habitual, más para no sentir la frustración que por apegarse a su filosofía de vida, pero no lograba disociarse de la situación. Inevitablemente terminaba saliendo a preguntar a quien sea si tenía noticias de Luisa. Así estuvo hasta que Cecilia llegó a visitarlo. A partir de ahí no hubo más esperas ni preámbulos. Cecilia, tajante, le dijo que no podría volver a verla nunca más en la vida. Y aunque al principio se mostró incrédulo, y luego intentó persuadir a Cecilia, no logró nada contra ella. Los papeles se voltearon y, como decía el autor, Harthouse se convirtió en el mequetrefe. Todo su interés en Luisa lo despojó de sus herramientas para tener el control sobre cualquier cosa. Quedó a la deriva e insatisfecho, pero esa insatisfacción probablemente sea algo bueno para él, pues se abre la posibilidad de que cambie un poco su filosofía de vida y recupere su capacidad de asombro. O también puede simplemente alejarse para refugiarse de nuevo en una indiferencia que lo hace sentir superior y tranquilo. Tal vez eso ya no lo sabremos. De esta forma, Cecilia, con sus maneras genuinas y cariñosas, se impuso frente a Harthouse, ese hombre que podía dejar embelesada a una señora Sparsit, que podía acercarse más que nadie a Luisa, claro, exceptuando a Tom. De esa manera, repito, se impuso ante él. Y para terminar tenemos a Bounderby y a Sparsit, llegando como torbellino al Palacio de Piedra. La señora queda como una amarranavajas por haber dado por sentado que Luisa se había escapado con Harthouse, y Bounderby, con el orgullo herido, se montó en su macho, como decimos acá en México. No quiso ceder ante nada, no iba a tolerar estar con Luisa como si nada hubiera pasado, lo cual lo llevó a atacarla a ella y a su padre. Tom Gradgrind, por otro lado, se muestra mucho más maduro que él. No le importó que le interrumpiera, ni que le faltara el respeto a su persona, criticando su manera de educar a sus hijos. Da pena que Bounderby, en su narcisismo, se cierre como una ostra y empiece a dar empellones contra todo y contra todos. El golpe final para él fue cuando Tom Gradgrind le repitió las palabras que él mismo le había dicho a Esteban. Tanto Bounderby como Harthouse se retiraron para proteger un orgullo infantil, un orgullo nacido de sus propias inseguridades. Por un lado, Bounderby quería pensar que él había dejado a Luisa y no ella a él. También quiso pensar que no era incompatibilidad, sino una mala educación de parte de Tom Gradgrind. Y Harthouse se fue para no quedar en ridículo. Ambos narcisistas a su manera, donde ese narcisismo les juega en contra, pues piensan que todos están atentos a sus vidas, cuando no es así, y eso los lleva a engañarse. Sostener un ego y más un ego inflado requiere cosas como estas. Pero bueno, chicos, chicas, hasta aquí los comentarios. Espero que hayan disfrutado de ellos. Para mí fue un placer leerles como siempre. Nos vemos en el siguiente fragmento. Aún no sé si será el último, pero el fin se acerca. Nos vemos.